Bendiciones y bienvenidos a este subprograma de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo esta enseñanza que le denomino la ascensión del profeta Enoc, figura del arrebatamiento. Y vamos a iniciar con esta cita en Judas, capítulo 1, verso 14, que dice: De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, antes de continuar con la enseñanza, quiero hacer un comentario acerca de este libro que comenta aquí el apóstol Judas, porque dice: de estos profetizó Enoc. Sin embargo, no encontramos en la Biblia que hoy tenemos ninguna parte donde haya profetizado Enoc, ni siquiera que haya sido un profeta. ¿De dónde pues sale este mensaje del apóstol Judas hablando de este profeta Enoc? Y sabemos que es el séptimo desde Adán, es decir, está hablando de aquel linaje que venía de Adán, porque sabemos que había un Enoc de la descendencia de Caín, que de hecho fue el primer hijo de Caín. Pero hablando de este Enoc, dice que era un profeta. Ahora, hoy en día hay un libro que se llama el libro de los secretos de Enoc, y este libro por muchos es visto de una mala manera, pero yo lo que me pregunto es por qué es que Judas lo habla, lo comenta en este versículo. ¿No cree usted que si fuera algo negativo, por qué habría él de comentar de este libro? Si no la autorizó el Señor, si no... Y en primer lugar, una pregunta es: ¿de dónde obtuvo él estas profecías? ¿Quién se las dijo al apóstol Judas? Y en segundo, ¿por qué lo comenta? Si es que es un libro que no debe de leerse, ¿por qué lo comenta? Bueno, eso es un comentario solamente y vamos a volver a leer aquí esto. Judas 1:14 dice: De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder ser un tipo de persona que se va a ir en el arrebatamiento? Sabemos que el Señor viene pronto, necesitamos esa preparación para irnos de esta tierra, pero ¿cuáles son las características que debemos de tener? Enoc fue una persona que no vio muerte, porque dice que Dios se lo llevó, dice que fue traspuesto. ¿Qué otro personaje humano vivió esto? Ningún otro. A lo mejor usted me puede decir Elías. No, Elías no era humano. Elías era como hombre, pero no era humano. Por eso cuando él fue llevado, la escritura menciona que estuvo presente en los carros de fuego, subió en un torbellino y se fue, porque él es del ejército del Tisha. Si usted busca quién era el padre de Elías, la madre, nunca los va a encontrar porque no era de esta tierra. Y nosotros vemos que el primero entonces fue Enoc, el primero que fue llevado, y que es su vida una semejanza del arrebatamiento que va a acontecer, del cual nos habla en el Nuevo Testamento. Ahora, Enoc tenía varias características que nosotros podemos ver para ser gente que pueda de alguna manera prepararse, tener estas características y ser llevados como Enoc fue llevado también. Y las vemos aquí, mire, número 1, Hanoc, en primer lugar, hablando de su nombre. La palabra Hanoc en el diccionario Strong quiere decir iniciado. En el Brown Dry Briggs diccionario quiere decir dedicado. Es decir, Enoc era una persona dedicada, una persona iniciada. Dedicado en que en las cosas del Señor, dedicado hacia la obra de Dios. Su dedicación era las cosas del Padre, y era a servir a Dios. Y el número 2, vemos aquí, dice que profetizó, es decir, era una persona que tenía un ministerio, comunión, visión, cumplía un propósito en Dios, estaba profetizando, hablando de las cosas que él vivió, así como lo menciona este libro de los secretos de Enoc. Nosotros vemos que cuántas cosas le mostró el Señor y de estas también profetizó. Número 3 dice que era séptimo desde Adán.
Génesis 2:3 me dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces nosotros vemos que el séptimo, si usted busca séptimo, esta palabra en el diccionario va a encontrar tantas citas que nos hablan de que esto le pertenece al Señor. Y dice que bendijo Dios al día séptimo. Dios nos pone delante de nosotros, dice la escritura, he aquí yo pongo la bendición y la maldición. Y dice, tú escoges. ¿Qué quiere decir esto? Que para que yo sea una persona preparada para el arrebatamiento, número 1, tengo que ser dedicado para las cosas de Dios. Número 2, tengo que entender que tengo un propósito en la vida y tengo que funcionar en ese propósito. Recuerde que la palabra dice que bienaventurado aquel que es encontrado o es hallado haciendo lo que lo mandaron a hacer. Y número 3, que si yo quiero esta bendición de parte de Dios, si yo escojo la bendición, dice el Señor que estos van a entrar en su reposo. Pero hay algunos de los que también dicen no entrarán, juró el Señor, no entrarán en mi reposo. Pero aquellos que entran en el reposo, es decir, en el día séptimo del que está hablando aquí, nosotros podemos ver que es a través de alcanzar la bendición de Dios. Por eso dice, y bendijo Dios al día séptimo. Si yo escojo la bendición, ¿cómo se alcanza esa bendición? Por medio de la obediencia, alcanzar esa santificación, alcanzar esa redención. También, una vez que yo estoy dentro de la gracia, necesito obedecer al Señor. Número 4 dice, viene el Señor. Lo que profetizó Enoc fue una de estas cosas que dice, viene el Señor con sus santas decenas de millares de ángeles, y dice, a juzgar. A juzgar. Entonces dice, viene el Señor, la profecía acerca del fin de los tiempos, con la finalidad de tocar trompeta. Es decir, cuando Enoc profetiza, habla de un tiempo del fin. Y imagínese, y él cuando vivió en un tiempo que podemos decir tal vez muy lejano, pero ¿cómo no se menciona la profecía de Enoc hasta casi al final? En Judas, que es el penúltimo libro de la escritura. ¿Por qué se menciona hasta allá? Porque lo que profetizó Enoc era para el tiempo final. Entonces nosotros vemos que él tenía esa carga, si así lo podemos llamar, de que la gente se prepara para la venida del Señor, porque dice, viene el Señor. Viene el Señor, lo mismo que estamos hablando en este tiempo. Pero una cosa es hablarlo y otra cosa es que se demuestre en nuestra vida, en las cosas que hacemos, que estamos conscientes de que el Señor viene. Ahora dice Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. 65. ¿De qué me habla el 65? Vemos nosotros el 65 aquí, el valor numérico de las letras hebreas. Número 6, la Vav. Número 5, la Hei. Y me está hablando, usted sabe que la Vav representa una unión. Bueno, representa varias cosas, pero una de ellas es la unión, la estaca, lo que une, el gancho que une. Y lo que está diciendo que a esta edad, a los 65, está incluso por medio de su vida profetizando algo, y está diciendo, yo me anclo a aquel que me da la vida. Incluso estas dos letras están dentro del nombre del Señor, Yud-Hei, Vav-Hei, la segunda parte del nombre del Señor, que de hecho cuando se separa así Yud-Hei y Vav-Hei, también tiene un simbolismo muy importante que nos habla de estar anclados, estar unidos a aquel que nos da la existencia. Y la Hei, usted sabe que aquí este hueco que se ve aquí es algo que le llaman la ventana de la misericordia. Es decir, que cuando Enoc vive esta edad 65, está diciendo que él se anclaba a la misericordia de Dios, que él estaba caminando
hacia la misericordia. ¿Y qué hace en esta fecha, en estos años exactos? Dice que engendra a Matusalem. Es decir, que las cosas que estaba haciendo Enoc, todas las tenía de alguna manera visualizadas. Este hijo lo tiene en esta edad específica porque quería hacer una profecía. Por eso es que era un profeta. Usted sabe que la escritura nos habla de los profetas, los diferentes profetas, y todo lo que hacían durante su vida era una profecía. Lo que desarrollaban incluso cuando se casaban era una profecía. Cuando tenían hijos era una profecía. Ni el tiempo exacto que lo hacían era una profecía también acerca de algo que Dios les había comentado. Así igual Enoc, cuando tiene este hijo, Matusalén, 65 años, está diciendo: yo estoy agarrado de la misericordia de Dios, pero también representa de que él iba a tener un hijo. De hecho, la Vav, eso representa también el órgano sexual del hombre, y dice: yo ahora voy voy a hacer lo que algo que va a profetizar sobre otro ser humano de la misericordia de Dios, pero que si alguien no quiere esa misericordia va a sufrir una muerte, y por eso engendra Matusalem. ¿Qué quiere decir Matusalem? Nosotros vemos esta palabra, que Matusalem realmente es una traducción muy pobre, realmente no es lo que como se debe traducir. Metu Shelach es la palabra correcta, y nosotros vemos que el significado del Strong, del diccionario Strong, quiere decir hombre de dardo. Y aquí viene otra representación cuando se separan las palabras. Matu Shalech o Shalach, que quiere decir mud, muerte, y Shalach, traer o enviar. Por lo tanto, su nombre completo significa su muerte traerá. ¿Qué traerá? ¿Qué traerá este Metushalach? Porque por medio de este hijo Metushalach que tuvo este Enoc, estaba dando una profecía. Aquí dice que el diccionario Strong lo traduce como un hombre dardo, es decir, que va a caer en un tiempo específico en el que va a marcar algo, un acontecimiento, pero que tiene que ver con muerte. Entonces nosotros vemos Génesis 5:27, dice: fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y se dice en otras porciones escriturales que no están en la escritura, sino otros libros, otras escrituras, que el momento en que Matusalén muere, de hecho usted ve que es el hombre que más días vivió. ¿Por qué fue que vivió tantos años Matusalén en la tierra? Porque Enoc, que era un profeta, uno que estaba dedicado, uno que sabía que tenía un ministerio, uno que estaba profetizando a través de su vida, dando un testimonio, tiene a su hijo en una edad específica para que su hijo viviera esta cantidad de años, y al morir viniera algo muy específico sobre la tierra. Y se dice que cuando Matusalén muere a los 969 años, ese momento en el que muere, se desata el diluvio sobre la tierra. Por eso decía que su muerte traerá. ¿Qué traerá? Iba a traer el diluvio, iba a traer el juicio de parte de Dios a la tierra. Entonces nosotros vemos una semejanza. Por ejemplo, el tiempo que hoy vivimos es un tiempo final, un tiempo donde todos dicen: me estoy preparando para la venida del Señor. Así como en el tiempo de Enoc, él se preparó y fue arrebatado antes del juicio, fue arrebatado antes de que viniera ese juicio sobre la tierra. Su hijo muere también, Matusalén, y viene exactamente en ese tiempo. Y cabe decir que el que viene en esa misma descendencia, recuérdese quién es: Noé. ¿Y qué quiere decir Noé? Reposo. Exactamente lo que este Enoc estaba profetizado como séptimo, que es el tiempo de reposo. Siempre en la escritura nos habla de un reposo, cuando habla también de séptimo, de algo que es del Señor
y no puede ser tocado por el hombre, es un reposo y solo aquellos que son de alguna manera que Dios los ha trabajado van a entrar en. Ok, entonces dice Génesis 5:27, fueron pues todos los días de Matusalem 969 años y murió. ¿De qué nos está hablando esto? 969. 9, la letra Tet, 6, la Vav y otra vez la Tet. ¿De qué nos habla esta porción? Estas letras, perdón, y su valor numérico. La Tet, cuando nosotros estudiamos un poquito acerca de las letras de la pictografía y las letras hebreas, sabemos que la Tet es una letra muy importante que, por ejemplo, la palabra Tov inicia con esta letra que quiere decir bueno. Y una de las representaciones dentro del estudio de la letra Tet es que es como una matriz que esconde algo bueno y que incluso la misma Torah es como una matriz que esconde unas riquezas que son del cielo. Ahora, ¿por qué vivió esta cantidad de años Matusalem? Porque lo que está diciendo es, yo fui engendrado, o sea, fui engendrado por algo bueno, y a eso que estaba anclado, es decir, anclado a eso voy a regresar, a una matriz celestial, es lo que está diciendo, y que todo aquel que no busca eso bueno, ese Tov, que no busca y se ancla a eso bueno, pues obviamente va a sufrir una muerte por un juicio de parte de Dios. Eso fue lo que marcó Matusalén en el tiempo que él vivió. Como le digo, hay unos escritos que hacen ese comentario de los sabios donde dicen que cuando murió exactamente Matusalem, en ese momento que él expiró, fue que se soltaron las cataratas del cielo, que se abrió el abismo y que vino todo ese diluvio sobre la tierra, ese juicio. Marcó como un hombre dardo, tuvo un propósito también, es decir, no vivió esos años simplemente porque fue el hombre que más vivió, no, sino porque ya estaba profetizado por su padre Enoc para que viviera esta cantidad de años y marcara algo específico, trayera a través de su muerte este juicio. Y es algo que nos muestra también en relación al tiempo que vivimos, porque en el tiempo que vivimos va a haber gente que va por medio incluso de su muerte a traer una representación de las cosas que vienen sobre esta tierra, juicios terribles que vienen sobre la tierra, y ya se ha visto en este tiempo. Seguimos viendo, Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, número 5, tuvo testimonio de ver agradado a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos ser arrebatados de esta tierra antes de que venga el juicio? Tener el testimonio de haber agradado a Dios. Esa es una de las cosas que debemos de preguntarnos verdaderamente, así como Enoc, esas características. ¿Estoy dedicado a las cosas de Dios? ¿Tengo ese ministerio? Es decir, ¿estoy trabajando lo que Dios me dio o lo estoy escondiendo? Dice que Enoc profetizó, es decir, estaba funcionando dentro de lo que Dios le había comisionado en su ministerio. ¿Estoy ministrando yo también? ¿Estoy dando lo que Dios me ha dado o lo estoy escondiendo? Como aquellos que reciben talentos, ¿los estoy multiplicando? Como aquellos que han recibido algo para hacer, ¿lo estoy trabajando o lo estoy escondiendo? Y dice aquí que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, es decir, necesito preguntarme, ¿estoy agradando a Dios por medio de mi vida? ¿Estoy agradándole por lo que hago o qué es lo que estoy desarrollando? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y dice que no fue hallado porque Dios lo traspuso. Pero antes de que fuera llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros? ¿Estamos agradando a Dios? Génesis 5:24 dice también, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó.
caminó. Número 6, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando con Dios, es decir, tenemos esa comunicación, esa amistad de que lo agradamos, de que estamos en su camino, de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Génesis 5:22 dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem. ¿Cuántos años? 300 años, y engendró hijos e hijas. ¿Qué es lo que representa este 300? Si nosotros vemos el número 300 en las letras hebreas es la letra Shin, y nosotros vemos, si vemos aquí arriba, vemos el número 30, que también ahorita lo vamos a estar viendo aquí en una cita, y el número 3, que es Gimel. Entonces nosotros podemos ver en las letras hebreas hay ocasiones que se quitan los ceros del número para poder llegar al origen. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice caminó Enoc. ¿Qué es lo que semeja la Gimel dentro del alefato hebreo y de la pictografía? Representa a alguien que está caminando. Usted ve aquí como si fueran el pie o los pies, y alguien que está caminando. Eso es Gimel. Gimel está hablando de alguien que camina, pero que camina ¿cómo? Va subiendo de 3 a 30 y después a 300. ¿Por qué es que aquel que va caminando, pero no va caminando sin dirección? La letra Lamed con el valor numérico de 30 es la vara del pastor. Alguien que está caminando bajo un pastoreo, bajo una dirección, pero que es de lo alto. No es una vara terrestre, es una vara que viene de lo alto, una dirección que viene de lo alto. Aquel que camina bajo ese pastoreo es el que puede caminar con la llama eterna. Shin representa esa llama eterna, representa una comunión. Tiene varios significados la letra Shin, pero una de ellas es la llama eterna. Y con esta letra Shin hay muchas palabras muy importantes, incluso el nombre del Mashiach, Yeshua, empieza con esta letra, Shalom empieza con esta letra, Shabbat, muchas palabras empiezan con Shin, que nos está hablando de estar en la esencia del eterno Dios. Así que cuando dice que caminó con Dios, esos 300 años nos está hablando del 3, del 30 y del 300, es decir, un proceso en el que él estuvo caminando, un proceso de guianza, de dirección, de pastoreo de parte de Dios, hasta que se fundió en esa misma llama juntamente con Dios. Génesis 6:15, y de esta manera la harás de 300 codos. Ya cuando le da el diseño a Noé del arca, le dice que la iba a hacer de 300 codos. ¿Por qué? Porque ese 300, le vuelvo a repetir, es aquel que camina con Dios. 300 años fue los que caminó con Dios, Enoc, y después de eso ya se fue, ya se lo llevó el Señor. Entonces nosotros vemos que cuando le da el diseño de esta salvación Dios a Noé, le dice, la vas a hacer de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y en esta ocasión quisiera seguir usando el valor numérico de las letras para dar este mensaje, aunque se puede aplicar de muchas maneras y se pueden usar muchas otras cosas también para hacerlo. Bueno, ya hablé del 300, que es del camino, de caminar con esa llama eterna. 50, el número 50 corresponde a la Nun, y recuerde que el 50 es un número importante como el Pentecostés, que venía 50 días después del Pesaj, de la Pascua, y 50 codos de anchura, es decir, dar la anchura, que es Nun. Nun representa el hijo, aquel que es hijo, aquel que ha estado como hijo, actuando como hijo, recibiendo disciplina como hijo. Ese es aquel que puede tener el 50 en su vida. Al Espíritu Santo, cuando vino, no vino sobre cualquier persona, vino sobre los que tenían esa faceta de hijo, y dice de 30 codos también. ¿Por qué? El 30 nos está hablando de la Lamed. Igual nos vuelve a repetir una persona
que está bajo el gobierno de Dios, que está bajo el pastoreo de Dios. Es decir, cuando Enoc, del tiempo de Enoc hasta el tiempo de Noé, que fue un tiempo donde se estuvo profetizando tanto Enoc como toda su descendencia y hasta Noé también, que estuvo hablando de lo que vendría, se estuvo haciendo una sombra del tiempo que vivimos, aunque hoy no va a ser con un diluvio, sino va a ser con fuego. Génesis 5:23 dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, es decir, ahí terminó él su comisión a los 365, los 65 donde detuvo por un momento y tuvo a su hijo Matusalem, después 300 años que camina, y todo lo hace mediante un mover profético. Y aquí es donde vemos esta sombra. Todas estas características que estuvimos viendo en la enseñanza, estas son las características que tenemos que ver nosotros y están en nosotros para poder ser arrebatados en ese día, es decir, ser gente dedicada. Como veíamos, me voy a regresar para que usted vea cada una de estas cosas. Una de ellas veíamos que su nombre quiere decir dedicado, es decir, estoy dedicado a la obra. Número 2, una persona que tenía ministerio, comunión, visión, es decir, cumplió un propósito. Número 3, obedecer, seguir la obediencia para estar en esa bendición, ser santificado, entrar en el reposo del Señor. Número 4, ser una persona que está hablando del tiempo final, de la preparación, es decir, que está sobre mí una carga de que la gente se salve, de que se arrepienta. Entonces también vemos otro aspecto es número 5, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de ser gente que agrademos a Dios, gente que estemos buscando las cosas de Dios del cielo y no de la tierra. Número 6, caminar con Dios, ser gente que camina con Dios, que está en esa comunión, que estamos conectados con Dios y que queremos agradarle en todo momento. Esas son características que nosotros vemos en la vida de Enoc. Y nosotros vemos que por último, cuando él dice que 300 años caminó con Dios, es decir, que ese tiempo fue un tiempo de preparación, de revelación, un tiempo donde estuvo caminando con esa llama eterna. Recuerde que el número 300 nos lleva a la Shin, que nos está hablando de este proceso que le comentaba, de ser gente que camine pastoreada y que se llegue a unir con esa llama eterna, la cual es Yeshua HaMashiach. Entonces ese es el número 7, es ser gente que al final podamos, que se ve en nosotros ese caminar, ese pastoreo, y que estamos unidos a esa llama. Esa llama está sobre nosotros, está en nosotros, y somos parte de esa llama del Señor Yeshua HaMashiach. Y fue así como también fue profetizado desde la antigüedad del Mashiach, que es ese fuego que enciende la menorá, ese fuego que es el fuego de la creación, el fuego con el que se hizo todas las cosas. Y dice la escritura que esos cielos y tierra y lo que existe, dice que serán fundidos, están guardados para ese fuego, porque así como en el Señor es ese fuego que limpia, que purifica, es un fuego consumidor. Cuando no se le sirve, es un fuego que quema, pero cuando se le sirve a Él, es un fuego que purifica. Y ese es el deseo de nosotros, que seamos purificados y preparados para la venida del Señor. Espero que sea de bendición este pensamiento y que podamos ser esta gente como este profeta Enoc, que podamos estar dedicados, que podamos servir, que podamos estar en estas características y preparándonos para la venida del Señor. Que Dios te bendiga.